En este video, mediante funciones matemáticas, vamos a modelar la resistencia de una viga de madera en función del ancho de la misma. Y esto empieza de la siguiente forma. Me dicen que la resistencia de una viga de madera rectangular es proporcional al producto del ancho y el cubo de su profundidad. Muy bonito. Si la viga debe cortarse de un tronco con forma de cilindro de 3 pies de radio, acá está el cilindro, pues un tronco que tiene forma de cilindro con 3 pies de radio, exprese la resistencia S, o sea, la resistencia me dieron que la llamara S mayúscula, la resistencia de la viga como función del ancho de X. Y después me preguntan cuál es el dominio de la función que me modela la resistencia. Entonces primero, pues establezcamos algo, hay que arrancar de algo. Miremos acá, la resistencia de una viga de madera rectangular es proporcional al producto del ancho y el cubo de su profundidad. Es proporcional al producto. Ahí va una clave, producto. Hay una multiplicación. El producto, cuáles son los factores, o sea, qué términos se multiplican. Se multiplican el ancho y el cubo de la profundidad. Cubo de la profundidad, o sea, la profundidad al cubo. Y esos dos términos los multiplico. Entonces me queda así. S es igual a X por P cubo. X, porque X es el ancho. Y la profundidad, que me lo establece acá la gráfica, le pongo la letra P al cubo. Listo. Parto de acá. Esta podría ser mi función, pero es que esta función que está acá no me sirve porque esta función tiene dos variables. Y a mí me exigen que la resistencia, o sea, la función S, solo tenga una variable que dependa de la variable X. Entonces tengo que empezar a hacer otras cosas para que el término P cubo desaparezca y aparezca solo X, solo en términos de X. Entonces para ello voy a hacer uso de esta geometría y voy a utilizar este triángulo que me acabo de inventar acá, este triángulo rectángulo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar teorema de Pitágoras. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Voy a utilizar teorema de Pitágoras en este triángulo. Si ustedes observan esta línea que tenía ahorita el radio de 3, en el triángulo viene siendo la hipotenusa. Entonces la hipotenusa viene siendo 3. Este cateto viene siendo ¿qué? X medios, ¿cierto? La mitad del ancho, X medios. Y este cateto, a su vez, viene siendo la mitad de la profundidad, o sea, P medios. Si establezco el teorema de Pitágoras, en ese sentido me queda así. P medios, o sea, este cateto al cuadrado, P medios, este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 3, menos el otro cateto al cuadrado, que es X medios al cuadrado. Listo. Me queda establecido el teorema de Pitágoras, entonces a desarrollar. Entonces primero, las potencias, calculo las potencias. Obviamente P medios será P cuadrado sobre 4, 3 al cuadrado es 9, y lo mismo acá, X sobre 2 al cuadrado será X cuadrado sobre 4. Listo. Voy a eliminar este 4. Para eliminar este 4, como recuerden que una ecuación es como si fuera una balanza, entonces lo que haga a un lado lo debo hacer al otro. Entonces en este caso voy a multiplicar por 4 a ambos lados de la igualdad, así no se me desbalancea la ecuación o la balanza, por decirlo así, metafóricamente hablando. ¿Y qué me gano con eso? Que cancelo este 4 con este 4 y pues se me elimina este 4. Y aquí pues realizo la multiplicación por ley distributiva, 4 por 9 y 4 por este término. Y todo me queda así. P cuadrado es igual a 36 menos X cuadrado. ¿Qué hago? Ahora solo necesito P. Entonces para quitar este cuadrado saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y me queda que P, o sea la profundidad, es lo mismo que la raíz de 36 menos X cuadrado. ¿Qué hago? Este término lo reemplazo acá. P lo reemplazo acá. Me queda de esta forma. Vean que ¿qué obtuve? Obtuve que X que multiplica a esta raíz de 36 menos X al cuadrado, y a su vez esta raíz está elevado al cubo. Un término todo curioso, ¿cierto?
Pero ¿qué es lo importante? Que haya una expresión que solo depende de X, que solo depende del ancho del rectángulo que yo vaya a cortar, solo depende. Entonces ya acabé, ya hallé una función que me modela la resistencia de esta viga de base cuadrada en función del ancho. ¡Qué belleza, hermosura, homea! Excelente, ya acabé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar el dominio y vamos a analizar más profundamente este ejercicio. Esta función, esta gráfica, bueno, más bien, esta función la vamos a graficar. Al graficarla obtengo esto, vea qué figura tan bonita. Y a partir de ella me va a quedar mucho más fácil establecer el dominio, que también me lo preguntan. Ponle cuidado. Si yo observo solamente esta función, si yo observo solamente la parte matemática y la parte gráfica, ¿qué se puede decir que cuál es el dominio? Pues fácilmente se puede establecer que el dominio, ¿qué son? Son todos los números reales. Yo no lo entiendo. El dominio podrán ser casi que todos los números reales. Casi, mentiras. Se establece que el dominio va entre menos 6 y 6. No me confundan, se dejaron enredar. El dominio va entre menos 6 y 6. ¿Por qué el dominio va entre menos 6 y 6? Por ejemplo, que tú obtengas menos 7. Si obtienes menos 7, entonces al reemplazar acá en la x cuadrado será menos 7 al cuadrado será 49 y 36 menos 49. 36 menos 49 te da una cantidad negativa. Y después tienes que sacar la raíz cuadrada de esa cantidad negativa y eso no tiene solución en los reales. Entonces el dominio de esta función es desde menos 6 a 6. Listo. ¿Esa es la respuesta? No, esa no es la respuesta. Pónganle cuidado. El dominio en el contexto del ejercicio no puede ser de menos 6 a 6. O sea, como les dije, matemáticamente hablando, por eso empecé así y viendo la función, pasa eso. Pero en el contexto del ejercicio, el dominio no es entre menos 6 y 6. ¿Por qué? Porque este eje X me representa el ancho. Entonces digamos que yo cojo este dato menos 2 y lo meto en el contexto del ejercicio, entonces será que X vale menos 2, o sea, el ancho vale menos 2. ¿Y cómo se interpreta un ancho de menos 2? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, en el contexto del ejercicio, el dominio de la función va entre 0 y 6. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. El ancho puede ser casi tan pequeño como 0, infinitamente como 0. Entonces obtendré un rectángulo de un ancho muy pequeñito y una profundidad pues casi igual al diámetro, ¿cierto? Ahora bien, si voy en el caso extremo que el ancho sea muy grande, lo más grande posible, pues el ancho más grande posible casi que va a ser 6, porque el radio de este cilindro es de 3, entonces va a ser casi el diámetro, y la profundidad va a ser diminuta, infinitamente pequeña, ¿de acuerdo? Esas son las posibilidades. Entonces mi dominio, yo me juego es entre estas figuras, perdón, pues me juego en esta figura, la que está entre 0 y 6. La voy a volver a graficar, pero voy a poner unos valores especiales, y esos valores, por ejemplo, para analizar, para hacer un análisis mucho más profundo, ¿qué me dice? Que por ejemplo este punto, que es el punto 1,207.06, ¿qué me dice? Que si hago una viga cojo este cilindro de 3 pies y corto una sección rectangular de forma tal que el ancho sea de una unidad, sea de un pie, entonces seguramente la viga que yo obtenga va a tener una resistencia de 207.06. Eso me está diciendo. Matemáticas, hijo. También, ¿qué me dice esta curva? Que la máxima resistencia la voy a obtener cuando yo tenga una viga que tenga una sección rectangular que tenga un ancho de 3 pies. Y la máxima resistencia que puedo obtener es de 420,89. ¿Sí ven? Y aquí hay otros valores característicos. Entonces, yo puedo aumentar el ancho hasta 3 y obtenga el valor más grande. Y así aumente más el ancho, la resistencia no va a aumentar, sino que va a disminuir. Entonces, estos análisis son muy, muy importantes y se me facilita al yo hacer la gráfica. Pero bueno, desde un principio yo ya había acabado. La función de la resistencia... Plantear una función matemática de la resistencia en función del ancho. Bueno, acá está. Hicimos un análisis mucho más profundo. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, reclamo, lo que sea, en los comentarios los atenderé. Mucha suerte. Hasta la próxima.